muy grave aquí en el país, estimado Orlando. Ya, entonces yo digo, si es que no hay condiciones políticas en función de lo que se ha conversado, el usar la muerte cruzada sería prácticamente anular a la Asamblea. ¿Qué implicaría eso, digamos, en términos ya incluso constitucionales, si llegara a eso? Sé que es muy difícil, estoy planteando solamente un escenario por la siguiente consideración que te hago, Roberto, a propósito de esto. Un juicio con una amenaza de muerte cruzada tendría, por supuesto, que contar con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional para su ejecución, porque en caso de rebelarse, de no acatar esa situación, ya sabemos en qué escenario se encuentra, por ejemplo, Perú, se han pasado otros países. Es justamente lo que te decía Orlando, tú le Así has es. puesto, digamos, un matiz un poco más gráfico para tomar una decisión. Obviamente debe tener el respaldo de Fuerzas Armadas, debe tener el respaldo de otras fuerzas fácticas, por llamarlo de alguna forma. En ese sentido, yo sí me atrevería a decir que posiblemente haya derramamiento de sangre si hay una situación de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te decía hace un momento, ya implícitamente hay un mandato del ciudadano, implícitamente hay una sensación de falta de liderazgo, una sensación de que la cosa no está caminando, que el presidente debería dar un paso al costado. Yo creo que sería un error histórico que el presidente asuma una posición de ese tipo. Ya. Para cerrar entonces una pregunta que es clave. Considerando que en este panorama y en este contexto ocurre toda esta situación, ¿qué le significaría para el Ecuador la sucesión presidencial con el vicepresidente Alfredo Borrero, que es de la misma tendencia ideológica, que ocupa prácticamente el mismo espacio político que el señor Guillermo Lazo en este momento, o por el contrario, con él será más fácil actuar para resolver los problemas de fondo que hemos hablado, que es la inseguridad, el desempleo, la atención prioritaria a las familias, por ejemplo, que se van de este país? Orlando, le tocará, señor Borrero, digamos, una posición histórica en el país, ¿sí? Yo creo que le tocará definitivamente entrar a dialogar con las fuerzas políticas, dar un golpe de timón importante en la dirección del gobierno, si es que esto se concreta, y tendríamos que ver cómo avanza el asunto, ¿no? Yo tampoco tengo mucha expectativa positiva, para serte honesto, del señor Borrero, porque al señor no se lo conoce mucho, le han entregado dos o tres líneas y esas líneas siguen completamente mal. Me refiero precisamente al tema de la salud, hospitales, Ujú. medicina, etcétera, etcétera. Obviamente, asumiendo la presidencia de la República, él tendrá que sacar lo mejor de sí para un poco enrumbar a este país, ¿no? Ya, y no quiero dejar de mencionar esto. En esa perspectiva, también se piensa en la posibilidad de, por ejemplo, si sucediera, perdón, lo ocurrido, el vicepresidente nuevo tendría que salir de dónde tendría que salir ese vicepresidente, el presidente en funciones, si sería el señor Alfredo Borrero, tiene que mandar una terna a la Asamblea. Esa terna tendrá que ser, digamos, acordada, negociada con la oposición que acá, si se cumple, destituyó al presidente Guillermo Lazo. Sí, Orlando, esas serían un poco las líneas, digamos, constitucionales, ¿no? Ya hemos tenido en otras ocasiones en el país situaciones de ese tipo. Ahí habría que haber una terna de consenso, ¿no? Habría que haber un gran diálogo nacional que implique, ¿sabes?, aglutinar las fuerzas políticas para sacar adelante el país. Yo siempre he dicho, Orlando, si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. Ujú. A todos nos va bien. En ese sentido, aquí no se trata de querer tumbar un presidente, no se trata de que nos califiquen de sediciosos, no. Estamos usando una herramienta constitucional menos traumática que la gente en las calles para sacar de encima a un presidente que no ha sintonizado con las demandas del pueblo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Roberto. Estaremos pendientes de lo que ocurra ahí. Por supuesto, también atentos a poder consultarte cualquier situación de esta naturaleza. Un abrazo. Gracias a ti, Orlando. Un saludo cordial. Gracias a Roberto Cuero, asambleísta de la Revolución Ciudadana, que desde la ciudad de Guayaquil nos ha atendido para entender un poquito más cómo funciona y cómo se plantea el escenario de la Comisión de Fiscalización en principio y también del proceso en general del juicio político contra Guillermo Lazo Mendoza. De esto seguiremos conversando, por supuesto.